Hola, buenos días. El día de hoy vamos a ver el tema de presión. En la primera sección hablaremos sobre el concepto de esta propiedad macroscópica, el tipo de presiones que vamos a manejar en el curso y también platicaremos sobre las unidades y finalmente hablaremos sobre un problema en específico para dos de los tipos de presiones a mirar. Lo primero que vamos a platicar es sobre qué es presión. Como ustedes saben, la presión es una propiedad macroscópica del sistema que de entrada es una magnitud escalar, como también lo fue la temperatura, y esta desde hace muchos años, yo creo que igual desde la secundaria, nos enseñaron que la presión es igual a la fuerza que se aplica sobre una área específica, ¿ok? En particular, ¿cuál es la ecuación que nos enseñaron para la presión? ¿Cómo la escribirían ustedes? Fuerza sobre área. Fuerza sobre área, ¿no? Entonces la presión es igual a la fuerza sobre área. Y esta va a ser la ecuación de la cual nosotros vamos a partir para platicar todos los demás tipos de presiones que hay. Ahora, dependiendo bueno, es una propiedad intensiva del sistema también. ¿Se acuerdan qué significa que sea una propiedad intensiva? Que no depende de la cantidad de materia. Ok, no depende de la cantidad de materia, muy bien. Y además, al igual que la temperatura, es una función de estado. Ok, entonces, ¿se acuerdan que las funciones de estado, cuando nosotros hablemos de un estado inicial o un estado final, todas las funciones de estado pues tendrán un valor asignado a cada uno de estos estados, ¿no? Entonces sí vamos a poder hablar que tenemos una presión en el estado inicial, una presión en el estado final, eso sí vamos a poder hablar. Ahora, dependiendo del origen, como dice ahí, de la fuerza que se está aplicando, esta presión va a tomar diferentes nombres y el nombre nos va a indicar en qué caso estamos pues platicándolo, porque al final a veces como que se confunden un poco cuándo ocupar una ecuación o un concepto, pero pues todo tiene que ver con saber de dónde proviene esa fuerza que se está aplicando en esa área. ¿Ok? Bueno, entonces esta ecuación de presión es igual a fuerza sobre área, la vamos a traer de nuevo aquí en uno de los tipos de presión. Entonces hay que recordarla. Bueno, digamos que el concepto más general que nosotros vamos a tener para la presión se le conoce como presión fluidostática. Desde este punto de vista hay que aclarar que un fluido puede ser tanto un líquido como un gas. ¿Ok? Entonces, cuando hablemos de fluidostática, puede haber estas dos opciones. Nosotros en este caso nos vamos a enfocar hacia el líquido y como les comentaba digamos, en la sesión pasada, la mayor parte de los temas que vamos a ver, el sistema, pero también va a haber ciertos casos en donde nosotros vamos a poner nuestra atención en un líquido. En este tema, particularmente cuando lleguemos al inciso C, allá vamos a hablar de la presión fluidostática de nueva cuenta, pero aplicado en un sistema que ustedes a lo mejor ya miraron en el laboratorio. Y entonces, este es de los pocos temas en donde vamos a hablar también de un líquido. Entonces, el fluido, ya sea el líquido o el gas, van a generar una presión en una columna, ¿ok? La columna es como el dibujo que está acá, ¿ok? En esta columna lo que tenemos nosotros aquí es al líquido y este líquido va a generar una presión en el fondo de la columna. La diferencia entre tener un líquido y un gas, pues será el volumen que van a tener. Por su parte, el gas todo el volumen del recipiente que lo contiene e incluso va a tomar la forma de mientras que el líquido va a tomar un volumen particular, digamos, no va a ocupar todo el volumen del recipiente, sino se va digamos, a establecer en el fondo y entonces a partir de eso nosotros tenemos que saber la densidad, que es una de las propiedades que nos van a permitir determinar
cuál es la presión que se está ejerciendo. ¿Ok? Entonces, aquí lo que dice ρ se refiere a la densidad. Digo, sí la conocían, ¿verdad? La letra para la densidad, ¿no? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Ahora, particularmente hablando, cuando nosotros tenemos agua, a esta presión fluidostática se le denomina como presión hidrostática. Y muy probablemente este concepto ustedes ya lo vieron en la prepa, ¿ok? Y si fue así, ¿alguien se acuerda cómo se denomina la presión hidrostática? ¿Podría repetir la pregunta? Es que como que se le cortó tantito. Ok, sí. Eh, ¿Saben cuál es la ecuación que se utiliza para determinar la presión hidrostática? ¿Alguien se acuerda? Presión es igual a la altura en Z Por por la la... densidad por la gravedad. Ajá, por la gravedad. Ok. Entonces, la presión fluidostática en este caso va a ser presión es igual a la densidad por la gravedad por la altura, ¿no? Que va a tener digamos, el líquido en esta columna. Y ahí sí va a variar dependiendo de la cantidad que nosotros tengamos, ¿ok? Ahora, particularmente hablando con las unidades, que es justamente parte del problema número uno de la tarea, ¿ustedes saben el sistema internacional de unidades y saben el sistema inglés? O sea, ¿lo manejan bien? Sí. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, bueno, vamos a poner las unidades, ¿no? La densidad, ¿qué unidades tiene en el sistema internacional? ¿Qué unidad del sistema internacional? Sería masa sobre volumen. Ujú. Y bueno, eso sería como las magnitudes. Y ya sí depende también de qué unidades, pero sería este normalmente se ocupa gramos sobre, no, kilogramos sobre metro cuadrado. No, espera, perdón, me estoy haciendo bolas. ¿Es gramos sobre mililitro? Gramos o mililitros son las unidades utilizadas para la densidad, sin embargo, no son unidades del sistema internacional. Sería gramos sobre centímetro cúbico, ¿no? Tampoco. Gramos sobre centímetro cúbico también son unidades. Kilogramos sobre metro cúbico. Kilogramos sobre metro cúbico. ¿Ok? Cuando yo ponga SI mayúsculas, me estoy refiriendo al sistema internacional. ¿Ok? Entonces, la densidad, digamos, la unidad para la masa en el sistema internacional no es el gramo, es el kilogramo. ¿Ok? Y, como bien dijeron, el volumen. Y el volumen puede ser expresado en muchas unidades, pero la unidad del sistema internacional que nosotros tenemos para longitud es el metro. Y como pues volumen se calcula pues de cualquier cuerpo geométrico, área por altura, por ejemplo, si tomamos esa expresión que nos enseñaron, bueno, pues entonces aquí debe ser metro cúbico. ¿Ok? Fíjense cómo una pregunta tan simple como la problema número uno que dice sistema internacional puede traer que ustedes pongan otras unidades. Y de eso va ese problema, que tengamos en claro hacia dónde va todo esto, ¿no? Y ahorita a lo mejor pues, pueden decir, ah, profesor, pero pues lo puedo expresar en gramos sobre centímetro cúbico porque es lo más usado y demás. Sí, 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 y sí pueden, ¿no? Yo no digo que no. El problema es cuando lleguemos al tema central en el medio del curso, cuando comenzamos con los temas de energía, utilizar el sistema internacional de unidades nos va a facilitar muchísimo la vida. Si ustedes ocupan otras unidades que existen y que pues dado que existen se pueden ocupar, está bien, pero sí quiero que nosotros desde este momento vayamos enfocando nuestro camino a que el sistema internacional debe de ser unidades que debo tener presente para cada propiedad que aparece en una ecuación que veamos en el curso de termodinámica. ¿Ok? ¿Ahí vamos bien? Sí, Sí, maestro. Sí. Okay. ¿Verdad? ¿Qué unidades en el sistema internacional le tocan? Unidades, no valor. metro sobre segundo al cuadrado. Metro sobre segundo al cuadrado. ¿Ok? Bueno, ya está fácil porque ya vimos arriba, ¿no? Que es metro. Y el tiempo, pues es en segundo, ¿no? La unidad. Muy bien. Ahora la altura.
Metros. Metros, muy bien. Ahora la presión. Y aquí estoy, Pascal. Pascal, ¿ok? Aquí pues me adelanto un poco y pues ya colocamos una unidad, Pascal, ¿ok? Importante esto, normalmente ustedes quieren escribir en la presión, atmósfera. Esa es la unidad que ustedes consideran que es la que debería de siempre estar, pero la realidad es que en el sistema internacional, pues la unidad que vamos a manejar es Pascal, ¿ok? ¿Saben el Pascal a qué es igual? Newton por metro cuadrado. Ajá. Y entonces ya con esta, digamos, hemos como, ¿cómo decirlo? Como partido, seccionado el Pascal en otras unidades que son del sistema internacional. El Newton y el metro cuadrado son unidades también del sistema internacional. ¿Ok? Entonces, hasta ahí vamos bien. Esas son las unidades que deberíamos de ocupar cuando calculemos la presión hidrostática. Que les digo, vamos a retomar un poquito más abajo. ¿Todo queda claro ahí? Sí, todo bien. Ok. Bueno, entonces, otro tipo de presión o otro concepto que se encuentra asociado a la presión es la presión atmosférica. Ok, déjenme hacer un poquito más pequeño esto para que se vea. Ahí ya cabe en todo, ¿no? Ok, la presión atmosférica, digamos que su concepto viene de cuando nosotros analizamos la fuerza que ejerce el aire, el medio ambiente, sobre la superficie de la Tierra. ¿Ok? Entonces, bueno, la capa del aire genera una fuerza sobre la superficie de la Tierra. Digamos, a esa cantidad la vamos a denotar como presión atmosférica. ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos en el planeta? Pues que esta presión se ejerce en todas las direcciones y además, dado que nuestra superficie de la Tierra no es homogénea, es decir, hay valles, mesetas, montañas, hay diferentes formas, ¿no? En la que la superficie está constituida, bueno, pues es que la presión atmosférica toma diferentes valores, ¿ok? Porque la altura es importante para saber su valor, ¿ok? Desde este punto de vista, ¿ustedes saben cuál es la presión que se genera a nivel del mar? Una atmósfera. Una, O. Ay, no sé. Se me fue. una atmósfera, estoy de acuerdo. Por eso es que de ahí viene, ¿no? Que como a nivel del mar, pues el valor de la presión atmosférica es 1 y es un valor que podemos recordar y asimilar, porque pues 1 es sencillo de recordar, pues como que nos aferramos a que la atmósfera debe ser la unidad en la que yo debo de trabajar, ¿ok? Pero la verdad es que al final les digo que les va a traer más problemas si se aferran a ocupar atmósferas, ¿no? Pero está bien que sepamos esos valores, entonces los voy a anotar acá abajo, ¿ok? Entonces me dijeron que la presión a nivel del mar, voy a poner NM mayúscula, a nivel del mar es una atmósfera, ¿ok? Entonces, lo que venía platicando, dado que la Tierra no es homogénea, se sabe que mientras la altitud aumenta, la presión atmosférica, ¿no? Por ejemplo, en la Ciudad de México estamos, digamos, a una mayor altitud o a una menor altitud que a nivel del mar. Primero hay que establecer eso. Una mayor altitud. Una mayor altitud. Ok. Entonces, en la Ciudad de México deberíamos de tener un valor de presión atmosférica más grande que 1 o menor que 1 en atmósferas. Menor que 1. Menor que 1. Ok. ¿Alguien de ustedes sabe cuál es el valor de la presión atmosférica en la Ciudad de México? Eran 500 y algo de milímetros de mercurio, algo así. Ok, Ángel acá en el chat nos dice 0.8 atmósferas, aproximado Ángel, ese valor, pero el que más conocen es este que ahorita nos están tratando de decir, el de milímetros de mercurio. 500, que a ver quién nos ayuda. Ya nos dijeron la primera parte. Es 585. 85, ajá. ¿Qué unidad?
Es que no sé cómo se dice, Es pero milímetros de mercurio. Milímetros de mercurio. ¿Ok? Y fíjense cómo, ahorita hablando de algo tan sencillo, ¿no? Ya nos dijeron dos valores de presión que están en diferentes unidades y que de entrada yo no puedo de manera directa compararlos, ¿no? O sea, una atmósfera, 585 milímetros de mercurio. ¿Ok? Alguien que está aprendiendo esto, pues dice, pues no es menor, ¿no? ¿Cómo dijeron que la presión en la Ciudad de México es menor que en la nivel del mar? Porque es que una atmósfera también equivale a 760 milímetros de mercurio. Ok, muy bien. Entonces se dan cuenta cómo en el tema de presión ustedes manejan estas unidades que no pertenecen al sistema internacional. Son como las más comunes que traemos, ¿no? Y que incluso si revisan en el internet y estos son los valores que más rápido les van a salir, ¿ok? Insisto, está bien que lo sepan, pero ahorita cuando vayamos a los problemas se van a dar cuenta que utilizar sistema internacional también va a tener sus ventajas. Bueno, ahora, ¿a ustedes no les parece raro esta unidad de milímetros de mercurio? ¿De verdad es una unidad de presión? A ver, ¿dónde miran la fuerza y dónde miran el área en estas unidades? Porque arriba me dijeron todos, ¿no? Claro, presión es fuerza sobre unidad de área, nadie lo puso en duda. Y ahorita así con la mano en la cintura me dicen que la presión se mide en una unidad que milímetros y un elemento químico mercurio. No sé dónde está la unidad de área. Pues es que lo que se explica en el video que vimos antes de la clase es que en el instrumento que se inventó para poder medir así la presión a una atmósfera, era como un tubito que estaba conectado a una superficie también con más mercurio, ¿no? Y se medía ahí la distancia que recorría el líquido de mercurio dependiendo de la altura a la que se encontrara. Y se encontró que a una atmósfera era a 760. Pero sí, está raro, ¿no? No me lo había puesto a pensar ahora que dijo usted eso. Ajá, porque al final de la historia, milímetros, ¿dónde clasificarían esa unidad? ¿Como de fuerza? ¿Como de masa? ¿Dónde la clasifican? De longitud. Longitud. De longitud. Y luego mercurio, ¿dónde la ponen en su clasificación de unidades? En ningún lado. En ningún lado. No, pues no. ¿Ok? ¿Cómo ustedes entonces aceptan que una unidad de longitud acompañada con la etiqueta del nombre de un elemento es claramente una unidad de presión? O sea, ¿cómo así? ¿Ustedes no les parece extraño y que lo primero que me debieron de haber dicho con ese número es, pues sí es el número que viene reportado en la vida y sí ya entiendo el experimento, pero y luego, ¿cómo esa puede ser una unidad de presión? ¿No? Sí ahora tal vez como que les parece como que no cuadra al 100. Sí, de hecho yo una vez se lo pregunté a una maestra en mi preparatoria y me Ujú. dijo que pues así era, Así o sea, Dios así lo quiso. literal me dijo. Es que Diosito quiere muchas cosas y así pasó esta. Bueno, la realidad es que para el momento histórico en el que se propone esta unidad, realmente lo que se hizo fue tomar una medición indirecta de la presión. Pero a pesar de que la unidad parece que pues, no cumple, ha sido muy útil por la facilidad para determinar los valores. Por eso es que su uso se ha preservado a lo largo pues, de la historia, ¿no? El instrumento de medición que ahorita platicaron, que ahorita vamos a ver más adelante, relativamente es sencillo, ¿no? En su construcción y en su uso, y se han establecido valores que pues, nos sirven como puntos de referencia. ¿Se acuerdan? Que igual en el tema de temperatura, tener puntos de referencia que nos sirvan para comparar es lo que nosotros queremos, ¿ok? Entonces, haber descubierto que hay una altura que alcanza el mercurio en este dispositivo, que no importa si estamos a nivel del mar en Europa, en América, en África,
pues realmente marca el mismo valor, pues fue un descubrimiento y un hallazgo bastante sobresaliente. Pero por sí mismo, milímetros de mercurio no es una unidad de presión, dado que es una medida indirecta. ¿Podemos ocuparla para nosotros entendernos? Sí, podemos ocuparla para eso. Pero al igual que las escalas relativas, como platicamos la clase pasada, no nos sirven para nuestros fines científicos desde el punto de vista de la implementación de unidades, porque a ustedes les enseñaron en la física 1 que todas las ecuaciones que vamos a utilizar deben de tener unidades y por lo tanto dimensiones que permitan ser consistentes y que cuando yo las ponga en conjunto me den un resultado que vaya acorde con esas dimensiones. En cambio, si ustedes en presión se aferran a ocupar milímetros de mercurio, no hay manera que haya una uniformidad en las dimensiones, porque ahí poner que la dimensión es longitud. ¿Están de acuerdo en eso? Sí, profe. ¿Sí? Ok, muy bien. Bueno, en el dibujito que está acá les muestro cómo es que va variando, ¿no? O sea, que entre más alta es digamos, la altura de esa montaña, pues menor va a ser la presión. Ahora, para lugares así que nosotros podemos ocupar durante el curso, ¿no? Y que a lo mejor les voy a preguntar, por ejemplo, puede ser cuál es la presión que hay en el Popocatépetl. Esa sí la vamos a ver cuando lleguemos a la ley de Charles. ¿Alguien de ustedes sabe más o menos, digo, y más o menos, ¿no? ¿Cuál es el valor que hay en el Popocatépetl? Es algo como la altura, ¿no? No, la presión, más o menos. Ah, no. Yo lo acabo de googlear y A dice que es ver, aproximadamente 400 milímetros de mercurio. aproximadamente 400 milímetros de mercurio. ¿Ok? Y la del Everest, ¿y por qué creen que pongo al Everest? Que es más alto. Y es Es, bueno, es el no punto sé. más alto de la Tierra, ¿no? Entonces, en teoría es el que tiene el valor más bajo de la presión atmosférica. Más o menos cuánto es ahí. Y esta estoy casi seguro que la van a encontrar en kilopascal. Yo la encontré igual en milímetros de mercurio. A ver, dígame. Dice que es de hasta, bueno, disminuye de 45 a 50 milímetros de mercurio en la cima. 45 a 50. ¿Sí? ¿Tan bajita? ¿Alguien no encontró otro valor? ¿Algo así como 30 kilopascal? A mí Aquí me salió dice, 34 ah, kilopascales. sí, Ese es el que me gusta. A ver, esperen, déjame ir para atrás. Ya no quiere. A ver, ya quiso. A ver, espera. Ese es el que me gusta. ¿Cuánto? ¿34? Sí, profe. kilopascales. 34 kilopascal. Ok, ahí está. Ok, entonces otra vez otra unidad, ¿no? Pues entonces digo, en el tema de presión, es que pareciera ser que podemos tener una variedad bien amplia de unidades, y eso que no me estoy metiendo con el sistema inglés todavía. ¿Ok? Entonces la variación de unidades es bastante grande en este tema. ¿Ok? ¿Está bien que lo sepamos? Sí. ¿Ok? Pero importante, ¿no? Saber cuándo ocupar una y cuándo la otra, ¿no? Básicamente, todas puedo ocuparlas para escribir condiciones en mi bitácora, en mandar el informe, lo que quieran, pero solo Pascal, utilizarla para las ecuaciones. ¿Sale? Vale, bueno. Ahora, también la presión atmosférica es función de la composición que tenga el aire. ¿Ok? Básicamente la composición que puede cambiar o fluctuar con respecto a la posición que se tenga en el planeta, modifica la densidad del aire y por tanto también se ve afectada la presión que se está generando sobre la superficie de la Tierra. ¿Ok? También afecta el clima. ¿Ok? Es uno de los factores que puede llegar a modificar con bastante fuerzas el valor de la presión atmosférica, porque cuando, por ejemplo, hay lluvia, se genera, aquí como lo está escrito, se genera mayor vapor de agua en el ambiente y entonces
disminuye la presión atmosférica. De hecho, es muy común que ustedes, no sé si han prestado atención al clima en los noticieros, cuando hay un tornado o un ciclón, ¿cómo los denotan a esos, pues, pues digamos, es que les dicen así como fenómenos meteorológicos, los denominan de qué forma con respecto a la presión? ¿Sistemas de qué? Creo que de baja presión. Sistemas de baja presión. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ese sería este caso. Cuando hablamos de los ciclones, son sistemas de baja presión. Cuando tocando, digamos, tierra, este fenómeno, si ustedes están haciendo un experimento en la playa, bueno, que no creo que estén ahí en la playa, pero bueno, si estuvieran ahí haciendo un experimento, mientras está ocurriendo este fenómeno, pues la presión atmosférica no va a ser 1, ¿ok? Va a ser diferente de 1 y va a ser menor que 1. E incluso cuando recién yo comencé a buscar sobre esto, pues resulta que hay algo que se conoce también, además de ciclones, que son sistemas de baja presión, hay algo que se conoce como anticiclones, que bueno, debe ser lo opuesto a los ciclones y son sistemas de alta presión. Entonces, depende, ¿no? Si estamos frente a un ciclón o ante un anticiclón, pues no puedo ocupar el valor de presión atmosférica que pues, yo usualmente le adjudico o le atribuyo a ese lugar. Entonces hay que tenerlo en consideración. Y por eso es muy importante siempre cuando se hace un experimento y se utiliza la presión atmosférica, digamos como el medio, ¿no? Para tener un proceso isobárico, que es normalmente lo que ustedes van a hacer en el laboratorio, van a tener sistemas abiertos en donde la presión atmosférica es la que se está ejerciendo sobre el sistema. Hay la necesidad imperativa de decir cuál es el valor que se tenía de presión atmosférica para ese día, para ese lugar y considerando las condiciones meteorológicas de ese día. De hecho, pues ustedes pueden entrar a las páginas en internet, ahí está el sistema de meteorológico nacional y ahí incluso hasta por hora te dice, ¿no? Cuál es el valor de la presión atmosférica. Entonces, mi sugerencia, si ustedes en el laboratorio, cuando quieran poner presión atmosférica de tanto, fue lo que yo ocupé para ese experimento, pues podemos entrar a esta página e incluso ahí les digo, por hora pueden saber cuáles, ¿no? Puede haber variaciones si estamos frente a estos fenómenos, pues entonces habrá que escribirlo, ¿no? Con mayor necesidad. ¿Ok? ¿Vamos bien? Sí, profe. ¿Sí? Sí, Ok. Bueno, ahora, ese es el primer tipo de presión que vamos a mirar. Ahora, el segundo, perdón, no, me estoy adelantando. El instrumento de medición, ¿no? Que se ocupa, que justamente es lo que estábamos platicando. Quien primero midió el valor de la presión atmosférica, que valga también, bueno, es importante mencionar porque dependiendo de la literatura que ustedes tomen el libro, también a la presión atmosférica se le denota como presión barométrica. ¿Ok? Es muy común que en los libros digan presión barométrica, pero me estoy refiriendo al mismo concepto de presión atmosférica. El, el nombre de presión barométrica viene indicando el instrumento de medición que se utiliza para su determinación. En este caso, la presión atmosférica se determina a partir de un barómetro. Entonces, por eso es común que le llamemos presión barométrica, pero me estoy refiriendo exactamente a la misma presión, atmosférica o barométrica. Quien diseñó este dispositivo, como ya nos habían platicado, fue un físico italiano que se llamaba Evangelista Torricelli. ¿Ok? Torricelli ideó este dispositivo que tenemos acá, el cual tiene dentro mercurio. Tal vez aquí deberíamos decir que este líquido que está aquí es mercurio, aunque realmente podría ser cualquier líquido, ¿no? ¿Por qué mercurio se ocupa? Principalmente, ¿no? Porque también pudo haber sido agua. ¿Qué propiedad tiene el mercurio que nos gusta? Creo que porque es hidrofóbico. No tiene que ver con eso. ¿Sería otra vez que se dilata? No, aquí no hay necesidad
que sea como lo principal. Aunque sí es necesario que tenga esta propiedad, ¿no? De capilaridad, porque pues al final de la historia va a subir por la columna, ¿no? Dice alguien que si es por su densidad. Ah, ok. Es que en el chat mi mouse no me deja, como que se pasmó mi mouse. Sí, eso es el que se utiliza, ¿no? El líquido que se está utilizando. Respecto a la densidad del líquido, ¿ustedes saben los valores? ¿Saben el valor de la densidad del mercurio? ¿Ahí sí me oyen? Ay, Sí. sí, es que como mi Aquí. computadora está como girando así como está pensando, parece que está como haciendo cosas, luego me desconecto. No sé, pero es que le estábamos buscando en internet porque No se la no sabe. sabemos. Ok, No, ok. A ver, creo que alguien también ya escribió en el chat, no lo sé, pero les digo que no me deja verlo en este es momento. que dice un valor de 5.43 gramos por centímetro cúbico, pero no sé, está muy chiquito porque yo he visto videos donde así intentan levantar así un mercurio, no, Ujú, un envase con mercurio y sí dicen que está muy pesado. Y el sí, segundo resultado que aparece en internet dice 13.500. comparemos con el del agua, ¿no? El valor que usted me dijo es equivalente a que nosotros escribamos 13.6 gramos sobre mililitro. ¿Ok? Nada más que bueno, lo pongo en esas unidades porque ustedes cuánto saben que es el valor de la densidad del agua. Un gramo por litro. O un gramo por 4 mililitro. grados de temperatura. Ahí depende de la temperatura, estoy de acuerdo, ¿no? Pero más o menos un gramo sobre mililitro, ¿están de acuerdo? Sí. Ok, ahora si comparamos la densidad del mercurio contra eso de un gramo sobre mililitro, ¿cuántas veces es más grande la densidad del mercurio? 13 13 veces veces. aproximadamente. 13.6. 13.6. Es bastante, ¿no? Sí. Ok, pero que al final del día, la densidad, ¿qué me dice? El espacio que un líquido ocupa en un cierto volumen. Bueno, que un fluido. Ok, pues, ok, sí, es el volumen que ocupa un gramo, ¿no? De sustancia. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Bueno, entonces, importantísimo que me sepa la densidad del mercurio, sí. ¿Ok? Este valor que he escrito, el de 13.6 gramos sobre mililitro, lo tengo que tener en la cabeza. Pues la verdad que sí, porque justamente para determinar lo positivo, bueno, lo que mide o lo que Profe, ¿puede relaciona. repetirlo? Se había Profe, cortado. es que se cortó por bastante rato. Ah, ok. Que es importante que tengan esta densidad guardada y que la utilicemos la de 13.6 para calcular la presión fluidostática y la presión atmosférica. ¿Ya quedó mejor? Sí. Perfecto. ¿Para calcular qué, perdón? La presión fluidostática y hasta ahorita la presión atmosférica, pero da falta una más, una presión más donde aparece la densidad. Ok. ¿Ok? Vale. Ustedes deténganme cuando no se oiga. Les digo que mi internet es fluctuante. ¿Ok? Bueno, ahora, ¿qué determina y qué mide el dispositivo? Pues relaciona el equilibrio mecánico que ocurre, que genera el líquido dentro del barómetro, ¿ok? Que de nueva cuenta están de acuerdo que se basa en el principio de la presión fluidostática, es la presión que está generando este líquido. Y la segunda es, digamos, con lo que se compara, es con la presión atmosférica. Dado que la presión son fuerzas por unidad de área, lo que nosotros tenemos, pues en algún momento es un equilibrio, como lo que les enseñaron en Física 1. ¿Cuándo se alcanza el equilibrio mecánico? Cuando los dos cuerpos están en las mismas condiciones. Ajá, en términos de fuerza, ¿no? Que es lo que les enseñaron en el equilibrio mecánico. ¿Sí, no? Sí, cuando Sí. la suma de todas las fuerzas es igual a 0. Exactamente. Entonces, desde el punto de vista de la presión, pues la presión también está relacionada con la fuerza.
pero está referida a la que se ejerce en una unidad. ¿Ok? Desde ese punto de vista, pues nosotros vamos a hablar del equilibrio mecánico también cuando tenemos el dispositivo que Torricelli ideó. Él puso el mercurio en un recipiente, en una tina, digamos, luego tiene una columna que está cerrada en la parte superior, y lo que sucede, bueno, lo que él observó fue que cuando ponía esta columna, pues el líquido subía, ¿no? Por la columna. Entonces, pues lo que él cambió fue el lugar donde hizo el experimento. Y entonces él se dio cuenta que pues el aire, el ambiente, estaba generando una presión, que digamos está indicada por estas flechas, ¿sí? Sobre la superficie del líquido, ¿ok? Y se dio cuenta que entre más iba hacia el nivel del mar, digamos la altura menor del lugar donde él estaba, pues el líquido podía subir un mayor valor, hasta que cuando él se dio cuenta que a nivel del mar, la altura máxima que alcanzaba este mercurio eran 760 milímetros. O sea, realmente su medición de él, pues era en milímetros, porque él estaba midiendo una altura que se desplaza el mercurio dentro. Y luego, pues se le ocurrió que para denotar esta unidad, pues ponerle milímetros de mercurio. Aunque realmente, ya saben que a mí lo que me gusta es el chisme científico, realmente él no le puso esa unidad a esto, ¿no? Realmente la unidad que él propuso fue el torr. No sé si habían oído esa unidad. Sí, Sí, de hecho equivale a, bueno, son 76 torr, equivalen a 760 milímetros de mercurio, ¿no? Casi. creo que la equivalencia es 1 a 1. Es 1 a 1. Entonces, fíjense la injusticia de la historia. ¿Él por qué le puso torr a la unidad? Por su apellido. Por su apellido, ¿no? Ya saben que somos muy narcisistas los científicos, parece, ¿no? Entonces hay que dejar plasmado nuestra herencia, nuestro nombre, lo que sea, y pues Torricelli le puso Thor a esa unidad, pero realmente en la trascendencia, en la historia, es más común que en vez de decir el valor, ¿no? Que la altura que recorre este líquido en la columna, pues realmente no lo decimos en Thor, lo decimos en milímetros de mercurio, que de nueva cuenta pues es una unidad de longitud con un símbolo químico. ¿Ok? Pero aquí lo importante es, pues, que si en algún momento a ustedes les pusieran valores de Thor, pues tener en la cabeza que es el equivalente de milímetros de mercurio. ¿Ok? Y bueno, cuando realmente, cuando Thor ponía la columna, ¿están de acuerdo que en el momento en el que uno introduce la columna dentro de la tina, el líquido comienza a subir? ¿Cuándo nosotros podemos establecer que se ha alcanzado el equilibrio mecánico? Y cuando se alcanza el equilibrio mecánico es cuando yo puedo hacer la medición. ¿Cuándo ustedes harían la medición en el laboratorio? ¿No? Supongamos que ustedes tienen la tina y tienen la columna, colocan la columna. ¿Cuándo ustedes harían esa medición? En cualquier momento, desde que ponen la columna, pueden hacer la medición. Es que no entiendo eso. La verdad no sabría cómo contestarlo. No sabría en qué momento. Cuando el mercurio deja o sea, de subir, o sea, ya está en equilibrio, ya no se mueve nada. Exacto, cuando el sistema pasa a un estado estático. ¿Están de acuerdo que está quieto ya? Mientras está Ah, sí. subiendo, ¿valdría la pena yo hacer una medición? No, todavía no. Todavía no. ¿Ok? Cuando ocurre que el sistema alcanza el equilibrio, quiere decir que el sistema queda estático porque se igualan. ¿Qué se van a igualar en este caso? La presión atmosférica, ¿con quién se va a igualar? Con la presión interior, Con la presión interior. ¿Y quién está generando esa presión? el fluido. Fluido. ¿Y cómo se llama esa presión? Presión hidrostática. Bueno, no, fluidostática porque no es agua. Exactamente, fluidostática porque no es agua.
Entonces, fíjense, la ecuación que nosotros ocupamos para el barómetro, pues está basado en ese equilibrio. Cuando la presión, ay, perdón, está muy grueso, espérenme. Cuando la presión atmosférica se iguala con, espérense, no quiere. Los bloopers de la clase, no, ahí está. Cuando la presión atmosférica se iguala con la presión fluidostática. ¿Ahora entienden esta ecuación? A ver, ¿puede repetirlo, porfa? ¿Sí? Esta ecuación indica el equilibrio mecánico cuando la presión atmosférica se iguala con la presión fluidostática que está generando el líquido dentro de la columna. Ok. ¿Sí queda claro? ¿Están de acuerdo que la presión hidrostática, dijimos arriba, era el producto ρGH? ¿Sí me van siguiendo? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Esta ecuación, así como está escrita, presión atmosférica es igual al producto ρGH, únicamente puede ser utilizada para un barómetro. ¿Ok? Porque esta ecuación dictamina el equilibrio mecánico entre la presión que ejerce la atmósfera y la presión fluidostática que está generando el líquido. ¿Vale? Bueno, ahora, nada más para completar lo que yo tengo aquí, pues la PAM, nada más para que quede claro, es la presión atmosférica del lugar. Y pues esta sí va a depender de, pues del sitio, ¿no? Donde se sitúe el problema. Entonces hay que tenerla a la mano. Los valores. ρL, la densidad de líquido, al igual que arriba. Aquí incluso se repite. Y aquí lo que tenemos que tener casi siempre a la mano es la densidad del agua y la densidad del mercurio. ¿Ok? Si fuera otro caso, como en el problema que les puse en la tarea, allá vienen las densidades de varios líquidos, ¿no? Entonces allá habría que tener en consideración, ¿no? Si fuera otro líquido, saber su densidad. Ahora sí, aquí es la gravedad. A ver, ahora sí, aquí díganme su valor. ¿Cuánto vale la gravedad? Nueve punto 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ok? Este valor también lo tenemos que tener presente. Y pues H es la altura que el líquido alcanza en la columna, ¿no? Y pues este va a estar dado en metros. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna duda? No, profe. ¿No? Vale. Ahora vámonos al tercer tipo de presión que vamos a analizar. En el laboratorio, a lo mejor incluso ya les presentaron este dispositivo. ¿Ok? El tercer tipo es la presión manométrica. A ver, espérenme, déjenme hacer un poquito más grande esto. Ahí está. ¿Ok? Tercer tipo de concepto, presión manométrica. ¿A qué hace referencia la presión manométrica? Bueno, hace referencia a que es la presión que se determina cuando se ocupa un manómetro como dispositivo de medición. Entonces, ahora voy a empezar con el de acá abajo. Entonces, cuando yo tengo un manómetro, entonces yo voy a hablar de presión manométrica. Cuando yo tengo un barómetro, voy a hablar de presión barométrica. Suena lógico, ¿no? Y tranquilo eso. ¿Sí? Sí, profe. Ok. Ahora, el principio también por el cual se rige, digamos, este tipo de presión, también tiene que ver con la presión fluidostática. Pues por eso es importante, pues lo que platicamos al inicio, ¿no? Saber cómo se determina, ¿no? Que es el producto ρGH. Y entonces, desde ese punto de vista, vamos a apoyarnos, ¿no? También en eso. Ahora, básicamente, ¿saben qué nos hizo falta? Arriba en la presión fluidostática, pero bueno, todavía que estamos hablando de eso, ¿cómo es que pasamos de presiones igual a fuerza sobre área? ¿Cómo pasamos a que la presión fluidostática, ahí le puse, fuerza sobre área, ¿cómo pasamos a que esto sea el producto ρGH? ¿Ustedes cómo creen que se pasa de una a la otra? Que la fuerza que se está analizando en esa igualdad o en esa ecuación es la fuerza de la normal, ¿no? Eso decía en el video,
y la Ajá, fuerza normal es igual a la masa por la gravedad. ajá, de Y luego acuerdo. sustituye la masa con la ecuación de la densidad y la despeja, entonces igual a masa es igual a densidad por volumen. Entonces queda la expresión am, densidad por volumen por gravedad entre área. Ok, ahí vamos. Y luego, Y ya luego ocupa la fórmula del volumen que es igual a la altura por el área ajá, y quedaría ya una expresión de densidad por altura por área por gravedad. Pero el área también se está dividiendo y entonces se cancela. ok, Y entonces quedaría ya al final rho GH. de acuerdo. Y aquí queda nuestra expresión de la presión fluidostática. Parece que nos pusimos de acuerdo. Sus compañeros van a creer que le pago para que sea mi palera. Pero no, mire, lo platicó muy bien. ¿Ok? Muchas gracias. Ahí está. Bueno, entonces, desde ese punto de vista, cuando siempre ustedes vean que la presión fluidostática está involucrada, hay que pensarlo en el producto ρGH. Particularmente hablando para la presión manométrica, esta va a hacer la relación entre dos presiones, ¿ok? Es un dispositivo que nos sirve en el laboratorio para determinar la presión de un sistema. Y ahí acuérdense, sistema desde el punto de vista del lenguaje termodinámico tiene que estar relacionado con el objeto de estudio. Normalmente lo que nosotros queremos analizar es la presión que genera un gas, ¿ok? Y para eso el gas es confinado en un segmento del manómetro, ¿ok? El manómetro por sí mismo está constituido por dos que se llaman ramas, ¿ok? Estos dos tubos, digamos, es un tubo en forma de U, tiene dos ramas. Esta sería una de las ramas y esta sería la otra rama. Entonces, un manómetro está constituido por un tubo en forma de U en donde una de las ramas está conectado al sistema. En este caso, el sistema es esta zona. ¿Ok? Donde ahí hay una burbuja. Puede ser que incluso aquí esté confinado el gas o también esté conectado acá a otro segmento, a una jeringa. Por ejemplo, aquí conectan una jeringa o pueden conectar cualquier recipiente que contenga al gas de interés y entonces se dice que una de las ramas está conectada al sistema, en este caso la rama que está conectada al sistema sería la que está a la derecha y la otra rama está abierta a la atmósfera. Entonces hay una rama abierta a la atmósfera y una rama conectada al sistema. ¿Ok? Entonces ya una vez que entendemos que el barómetro lo que va a hacer es estar como conectado a dos puntos diferentes, entonces es entender esta definición, que la presión manométrica realmente va a determinar la diferencia entre la presión que está generando un sistema, que normalmente les digo, pues va a ser un gas. Vamos a tener ahí atrapado a ustedes en la práctica van a tener creo que a un líquido volátil, me parece. Bueno, cuando les platicaban las prácticas de laboratorio les mencionaron eso, ¿no? No sé si lo mencionó profe de laboratorio. No. ¿No? No, Bueno, todavía no. ¿no les presentaron las prácticas que van a hacer? Pues a mí me dio la profa la presentación y la evaluación del curso, pero así como tal, eso todavía no. Pues ustedes cuando vayan acá al laboratorio lo que tienen que pedir, ¿me puede dar el número de prácticas que voy a hacer? Los nombres, aunque sea. Tienen que pedirlo. Bueno, en alguna de estas prácticas que ya está próxima, tal vez es la tercera, ustedes van a determinar la presión, ¿no? A través del uso de un manómetro, ¿ok? Entonces, el manómetro va a determinar la diferencia que genera desde el interior del sistema con la presión que se está generando afuera y que evidentemente quien la está generando es la presión atmosférica. Entonces, cuando hablemos de presión manométrica, yo lo que tengo que entender es que es la diferencia entre dos presiones que se encuentran asociadas mediante este instrumento de medición denotado como manómetro. ¿Ok? Ahorita, cuando veamos los casos, va a quedar un poco más claro a qué me estoy refiriendo con la relación que existe entre estas, porque tomando en consideración el valor que tiene cada uno de ellos, pues es que el manómetro se va a comportar de diferente manera. ¿Ok? La posición que tiene en las ramas. Ahora, el manómetro va a tener dentro de sí, va a tener un líquido.
puede ser mercurio, que es el más utilizado por la misma situación de la densidad que hablamos en el barómetro, pero también hay manómetros en agua o incluso tienen algún alcohol. ¿Existen? Sí, sí existen. Incluso ustedes en el laboratorio tienen de los dos. Tienen tanto el de mercurio como el del agua. Y pues a lo mejor y en una de esas, si ya regresamos próximamente, a lo mejor les toca hacer esa práctica de manera presencial, ¿no? Si su grupo de laboratorio tiene ese formato y los van a utilizar, ¿ok? Pero quiero que quede claro eso. La presión manométrica es una diferencia de presiones, ¿ok? Dicho de otra manera, como le estoy diciendo que es una diferencia de presiones, realmente la presión manométrica yo la voy a denotar siempre como una delta P y con el subíndice manométrico, así, ¿no? Entonces, delta P, ¿por qué? Porque es la diferencia entre dos presiones. ¿Ok? ¿Queda claro eso más o menos? Sí, profe. Sí. Ok, vale. Ahora, dicho en otras palabras, pues lo que va a comparar es la presión del sistema contra la presión atmosférica local. Toma mucha importancia donde hagamos el experimento, porque si ustedes el manómetro lo tienen a nivel del mar o lo tienen en la Ciudad de México, pues el comportamiento va a ser diferente porque la presión que está generando la atmósfera sobre el manómetro, pues va a ser diferente, va a tener valores diferentes. Ahora, como he platicado que dentro del manómetro hay un líquido, digo, aquí en la foto no se ve porque, pues no sé si está vacío o es agua, puede ser que tenga agua, no se ve que haya un líquido dentro, ¿ok? Pero en el manómetro adentro va a tener el líquido y entonces vamos a tener dos posibles casos. Dado que yo estoy comparando a la presión atmosférica con la presión del sistema, pues los dos casos posibles es que en una la presión atmosférica sea más grande que la presión del sistema y en la otra opción, pues el caso opuesto, que la presión del sistema sea más grande que la presión atmosférica. ¿Ok? Esos son los dos posibles casos que podemos tener en un manómetro. También se le conoce a este instrumento como manómetro de rama abierta. ¿Ok? Entonces, cuando oigan eso, manómetro de rama abierta, se están haciendo referencia a un dispositivo en forma de U, donde una de las ramas está abierta hacia la atmósfera. Porque sí también existen los manómetros de rama cerrada, ¿y cuál sería la diferencia? Pues que está aquí cerrado, ¿no? O sea, que en vez de estar abierto a la atmósfera, aquí, tiene ahí como si fuera lo del mercurio, digamos, así como en el termómetro, la punta sería como una terminación ovalada. Entonces estaría cerrado. También existen, pero los que ustedes van a ver en el laboratorio son los manómetros de rama abierta. ¿Hasta ahí alguna duda? Ay. No, profe. ¿No? Oiga, profe, le quería comentar que a mi compañero Yael Omar no lo deja activar su micro porque dice que, a ver, déjeme checar qué era. Dice, el anfitrión no permite que los participantes reactiven su micrófono ellos mismos. Oh, no, la verdad no sé. No sé qué está pasando ya. Pero los demás se pueden hablar. Ay, no, ahora sí que no te estoy bloqueando a ti solito, de verdad. Te lo prometo. Pero pues escribe por el chat. No hay problema. Acá te leemos. ¿Vale? Bueno, entonces vamos a hablar del primer caso. El caso número 1 sería en donde tenemos un esquema como el que se muestra acá, en donde, bueno, aquí las ramas están volteadas. Allá la rama que estaba conectada al sistema estaba del lado derecho, acá la rama que está conectada al sistema es la del lado izquierdo. ¿Existen los dos tipos de manómetros? Sí. Entonces no se casen con la idea con que el sistema siempre está conectado a la derecha o a la izquierda. No, existen los dos tipos. ¿Ok? Entonces, básicamente lo que siempre hay que visualizar cuando tenemos un manómetro de frente, la rama que está conectada al sistema, y si ustedes se acuerdan digamos, en el lenguaje termodinámico, establecimos que el sistema iba a ser el gas, entonces este siempre va a ser la rama que está conectada al sistema, será esta forma, y la otra rama, pues será la rama que se encuentra abierta a la atmósfera. Entonces, esta es la rama abierta. Entonces, a este le voy a poner que aquí está generando la atmósfera esperen, no me deja escribir. Aquí la atmósfera está generando la presión en esa rama, ¿ok? Porque está abierta. La otra no está abierta a la atmósfera, esta sí, ¿ok? Fíjense cómo dentro del instrumento está el líquido.
Entonces, este líquido que está aquí normalmente puede ser mercurio o también puede ser agua. ¿Vale? Ahora, normalmente lo que ustedes, miren, lo que les decía, ¿no? Lo que se coloca dentro del manómetro, pues se prefieren líquidos que sean poco volátiles. Entonces, ahí cuando mencionaron en el anterior, ¿no? Que fuera volátil, eso, bueno, aquí está la cuestión, básicamente que sea poco volátil. Y normalmente el manómetro lo analizamos a condiciones de temperatura ambiental. Es decir, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, pues 20, 25 grados, ¿no? Es más o menos la temperatura en la que ustedes están trabajando y pues se desea que el líquido en ese intervalo de trabajo, pues realmente no pase a su fase de vapor. ¿Ok? Entonces por eso el mercurio y el agua cumplen bastante bien esta función. En cambio, si pusieran acetona, ¿la acetona es volátil? Bastante. Bastante, ¿no? Cuando se despintan las uñas lo hacen con acetona, ¿no? Y se queda ahí mucho tiempo en su uña. No, se seca muy rápido. Muy rápido, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo no Ay, pondría de hecho, acetona, ¿no? A ver, dígame. luego cuando dejaba yo el frasquito así destapado, mi mamá me decía de que no, se va a secar. Y así, ¿Y la mamá tenía razón? pues, desafortunadamente sí. ¿Ya ven? Bueno, y fíjense, conocimiento empírico, ¿no? A través de la observación. Bueno, a lo mejor también su mamá también es química, puede ser, pero muchas mamás tienen conocimiento empírico, ¿no? Por la experiencia. Y es más valioso a veces ese conocimiento, ¿no? Y bueno, entonces, siempre vamos a tener un líquido dentro del manómetro. Allá hay que tener cuidado en el laboratorio, si van al laboratorio, si se rompe el manómetro y el mercurio cae, pues bueno, pues tienen que tener cuidado con eso, ¿no? Porque recoger el mercurio no lo deben de hacer ustedes con mano. Ahí hay un protocolo incluso para poder recoger el mercurio y pues hay que atender eso, ¿no? Y digo, es una cosa que a lo mejor sí les toca vivir, les digo, como que a lo mejor ya podría ser que sí ya nos den chance de regresar y a lo mejor pues van al laboratorio, ¿no? Ahora, a ver, el siguiente punto que dice aquí, bueno, también ya se los platiqué. Dice que una rama está abierta a la atmósfera, mientras que la otra está conectada al depósito que contiene el fluido, ¿no? Y en este caso el fluido, pues es un Profe, gas. ¿qué Mande. significa el HC y HA en el dibujito? A eso voy, a eso voy. Y mire, aquí están, ¿eh? Pero Ah, justo sí. eso iba, ¿vale? Ok. Dentro del manómetro, el líquido va a tomar diferentes alturas en cada rama. Pero ¿de qué va a depender que esa altura sea más alta en la rama abierta o en la rama cerrada? Va a depender de la presión que están generando cada uno de los participantes. Como dijimos, la presión manométrica relaciona dos presiones. Cada presión tiene un propio origen, una propia fuente. ¿Ok? En este caso, las dos fuentes son claras. Uno, el sistema y la otra, la presión atmosférica. ¿Ok? Cada uno de ellos va a modificar la altura del mercurio porque ejercen una presión sobre él. Por ejemplo, el gas va a ejercer una presión en esta dirección. Aquí perdonen ahí mis flechas todas feas. Pero en este sentido va a ejercer su presión el gas, mientras que la atmósfera lo va a generar en esta rama únicamente. ¿Ok? Entonces, fíjense, el gas va a empujar al líquido en esta rama que está conectada al sistema y la atmósfera va a empujar al líquido en esta rama que está abierta. Y literalmente, cuando nosotros colocamos nuestro sistema, lo que va a ocurrir es que las alturas del mercurio o bueno, del agua, del líquido, van a comenzar a variar. O sea, como que va a empezar como a fluctuar esto, ¿no? ¿Y en qué momento vamos a hacer la medición? Igual que en el barómetro. Cuando el sistema está en equilibrio. Cuando el sistema está en equilibrio, es decir, está estático, ¿ok? Entonces, cuando el sistema está en equilibrio, ¿qué va a significar? Que la presión que está generando el gas va a ser igual a quién, porque es lo mismo que hicimos para el barómetro, ¿no?
Allá igualamos presiones, pero en este caso, ¿a qué presiones yo voy a igualar? Yo voy a igualar la presión que genera el gas con la presión que está generando el líquido, que se llama presión fluidostática, más la presión que está generando la atmósfera. Si ustedes lo miran desde el punto de vista del sistema, porque siempre nos debemos de parar en el sistema es nuestro objeto de estudio. El gas, ¿a quién tiene que empujar? Empujar al líquido, y a quién también tiene que vencer para poder desplazar al líquido. ¿A la La presión presión atmosférica? atmosférica. A la atmosférica. Entonces, ¿qué va a pasar para que yo pueda alcanzar el equilibrio en este sistema? La ecuación que yo voy a ocupar es que la presión del gas tiene que ser igual a la presión fluidostática. ¿Ok? Ahí está. Ya. No sé por qué se pone así. Presión del gas va a ser igual a la presión fluidostática. Cuando luego nada más presión fluido estática, ahí le ponen ustedes, más la presión atmosférica. ¿Ok? Esta es la condición de equilibrio para que yo pueda hacer la medición. El sistema va a quedar estático cuando se cumpla esto, que el gas, la presión que está generando el gas, sea igual a la fluido estática más la atmosférica, porque al final de la historia sí queda claro que el gas tiene que empujar tanto al líquido como a la atmósfera para poder desplazar el líquido en la columna, en la rama cerrada. ¿Sí eso es claro o solo Sí. no lo veo? ¿Sí? Ok. Sí, Ahora, profe. perfecto. Ahora, lo que me preguntaban, cada rama, lo que ustedes van a hacer en el laboratorio es medir la altura en el momento en el que ya queda estático el sistema y ya se alcanzó el equilibrio. Lo que yo voy a medir en el laboratorio, pues es la altura que alcanza cada una de las ramas. A esas dos ramas las voy a llamar HA subíndice y HC subíndice. HA subíndice va a ser la altura que va a alcanzar el líquido en la rama abierta. Por eso tiene la subíndice, porque es el de la rama abierta. Y la HC es la altura que alcanza el líquido en la rama cerrada. Por eso es HC. ¿Ok? En algunos libros le ponen 1 y 2, también es válido. Nada más hay que tener en cuenta a quién le ponen el 1 y a quién le ponen el 2. ¿Ok? Bueno, a mí me gusta esto de abierta menos cerrada. No hay ningún problema ahí sobre eso. Y pues si el manómetro estuviera invertido, es decir, estuviera en espejo, pues la rama abierta estaría del lado izquierdo y la rama cerrada estaría del lado derecho. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí? Entonces nada más tengan cuidado con eso, ¿no? Primero, antes de asignar valores y empezar a medir cosas, a ver, espérate, ¿cuál es la rama abierta? ¿Cuál es la rama cerrada? Y en función de eso vamos como teniendo en claro la descripción del instrumento de medición. Bueno, ahora, dado que ya platiqué esto, ¿no? De que a dónde genera la presión el sistema, dónde genera la presión la atmósfera, con respecto al dibujo que estamos mirando, ¿quién es más grande? ¿La presión que está generando el gas o la presión que está generando a la atmósfera? De su respuesta, ¿cómo saben eso? O sea, ¿cómo podrían explicar pues que es más grande uno que el otro, ¿no? ¿Cómo lo pueden visualizar? A ver, ¿quién quiere platicarnos? Bueno, yo creo que en esa imagen la presión fluidostática es más grande que la presión atmosférica porque está desplazando más al líquido que lo hace la atmosférica. A ver, ahí espéreme. ¿La presión fluidostática de quién es? ¿Del gas o del mercurio? Porque al final los dos son fluidos. Sí. Entonces hay que Del especificar eso. Del gas. ¿Ok? Y le pregunto esto porque fíjese, en la expresión que yo puse abajo, fluidostática, ¿a quién me estaba refiriendo? ¿A quién es? Al líquido. Al líquido. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado porque fluidostática podría aplicar para cualquiera de las dos, aunque técnicamente hablando el gas no está en la columna. ¿Está de acuerdo que entonces aplicar fluidostático a el sistema en una ampolleta o en una jeringa, bueno, tal vez no sería lo más conveniente, pero entramos en un conflicto porque los dos son fluidos. Entonces hay que dejar muy en claro que el concepto de presión fluidostática en este sistema está aplicado únicamente al mercurio porque es el que está dentro del dispositivo. ¿Ok? El sistema no está en una columna. ¿Sí lo ve? Sí, gracias. Ok, entonces ahora sí, retomando ya con esto, ¿quién es más grande?
la presión que está generando el gas o la presión que está generando la atmósfera. ¿Y por qué? Aquí será que tiene que ver las alturas, porque pues a presiones, alturas iguales, presiones iguales, entonces la que tiene mayor altura es el que tiene menor presión y la que tiene menor altura es la que tiene mayor presión. Ok, entonces dicho en otras palabras, ¿quién es más grande? ¿La presión del gas o la presión de la atmósfera? La de gas porque es la que tiene menor altura. Ok, estoy de acuerdo con lo que dijo. ¿Los demás lo entienden? Y para tomar, digamos que la presión atmosférica se tomaría desde ahí de la presión más alta, o sea, de la marca de ahí. Pues es que ese es el punto, ¿no? A ver, ¿cómo yo puedo saber? A ver, cuando ustedes generan una presión sobre algo, cómo lo miden? ¿Están de acuerdo que si algo es más grande, se está generando más fuerza sobre esa área? Ah, porque, por ejemplo, si ponemos otro gas diferente, no sé, me imagino que a lo mejor pues puede que varíe, ¿no? Va a variar, claro. Incluso el mismo gas, si lo pone en diferente cantidad, va a variar la altura, Ujú. ¿ok? Pero bueno, a ver en el dibujito así, se lo enseñan a su primo de que va en la secundaria o en la prepa. Así, por pura intuición. ¿Cómo yo representaría una presión más fuerte, más grande en magnitud? Sería el que empuja con mayor fuerza al líquido, ¿no? ¿Están de acuerdo? Si hay mayor presión, hay mayor fuerza y el área va a ser la misma porque es la superficie del líquido. ¿Sí están de acuerdo en eso? Sí, profe. Entonces, ¿quién de los dos está empujando con mayor fuerza al líquido? ¿El gas o la atmósfera? El gas. El gas. ¿Cómo puedo saber que el gas es el que está empujando con mayor fuerza? Pues es el que lo desplazó en mayor longitud. ¿Sí lo ven? El gas lo pudo empujar toda esta longitud lo empujó, mientras que la atmósfera, ¿cuánto lo pudo empujar? Solo este pequeño segmento. ¿Ya lo miraron? Sí, profe. En magnitud, quien es más grande es la presión del gas en este diagrama. Profe, ¿y si no hubiera gas, podemos medir la presión así atmosférica solamente con el líquido? Si no hubiera sistema, esta rama, ¿dónde estaría abierta? No, o sea, por ejemplo, que esa esté cerrada y solamente tengamos el líquido y la otra abierta, pues, que es de la presión atmosférica, ¿se puede medir? Pero póngale usted, si está aquí cerrado, aquí queda aire. Lo que estaría midiendo usted sería la presión que genera ese aire que se quedó contenido ahí. Ya. ¿Sí? Y la otra opción es de que esto quede abierto también a la atmósfera. Si los dos extremos están abiertos a la atmósfera, ¿qué le va a pasar a esto? ¿Va a cambiar de altura? Pues se van a igualar, ¿no? Se van a igualar. Exactamente. ¿Ok? Pero si usted lo cierra, supongamos, dice, pues aquí lo voy a cerrar, pues aquí dentro va a quedar aire atrapado. Entonces, de nueva cuenta, es como si tuviera un componente gaseoso ahí, ¿no? Sí. ¿Sí? Entonces, a menos que el vacío, ¿no? Pero, bueno, eso no lo van a tener en el laboratorio. ¿Ok? Profe, yo tengo una duda. En mi laboratorio ya vi estos experimentos y la maestra ocupa lo que son términos que dicen presión local y estándar, creo. Pero no entiendo bien cuál es la diferencia. Tengo una idea, pero no sé y quiero estar clara para poder entender. Me parece que presión local se está refiriendo a la presión atmosférica, o sea, la presión del lugar. ¿Ok? Profe, ¿y cómo sabemos qué cantidad de líquido tenemos que añadirle, por ejemplo, ahí? Ok, espérame, tantito, déjeme nada más terminar con su compañera, ¿vale? Entonces, presión local, bueno, yo pienso que es la presión atmosférica y la presión estándar es la que nosotros manejamos de una atmósfera. ¿Ok? Si usted busca condiciones estándar que en termodinámica vamos a ocupar mucho, es muy común que sea una atmósfera la presión que se ocupa. ¿Ok? Pero una atmósfera, ¿está de acuerdo que en la Ciudad de México no es la presión local? ¿Sí está de acuerdo en eso? Ujú.
Entonces, pues, yo creo que por ahí va la cosa, que cuando ella les diga, si fuese un problema y les dice el dispositivo está bajo una presión estándar, pues ustedes toman el valor de una atmósfera. Pero si les dice la presión local, les tiene que decir de qué lugar, el Monte Everest, el Popocatépetl, la Ciudad de México, la Ciudad X. ¿Ok? O sea, es un valor que pues ella nos puede asignar o que está ya en el problema y el estándar es el que pues ya está definido. El estándar es a nivel del mar, Ok. ¿vale? Pero pues como nosotros no estamos a nivel del mar, pues no podemos hablar de una atmósfera, ¿no? Como presión estándar. Ok, Y ahí perfecto. toma Gracias. lugar el concepto de presión, ¿no? O presión atmosférica del lugar, como lo quiera decir usted. Ok, gracias. Ok, y ahora sí contestando la otra pregunta. ¿Se refiere a cuánto líquido de mercurio? Aquí, el mercurio. Ajá. Pues eso tiene que estar acotado a las dimensiones de su manómetro. O sea, por ejemplo, a ver, me voy a ir acá al otro caso. Ahí. Acá, este manómetro, por ejemplo, a ver, le vamos a hacer super zoom, a ver si se ve. Pues fíjese, tiene 50 centímetros cada rama. Entonces, pues usted no debería de poner más mercurio que, pues el que puede ser contenido como a este nivel, porque si lo pone hasta acá arriba, está de acuerdo que cuando venga el cambio de presión puede salirse y pues derramarse fuera del instrumento y eso no queremos, ¿o sí? Pues no. Entonces tiene que ver con la dimensión que tenga el manómetro. Por ejemplo, en pues a lo mejor aquí en 40 sería como lo máximo que le pondría, ¿no? Para que suba de una rama y del otro lado, pues entonces es como 60 mililitros, bueno, más lo de la U, también sería considerar, sería lo máximo que le pondría porque le digo que si ponemos aquí un sistema con mucha presión, lo que va a hacer es que va a empujar el mercurio tanto que la rama que está abierta se puede desbordar y pues el mercurio pues es peligroso que O se sea que no salga. importa la cantidad siempre y cuando no se derrame, pues. Bueno, sí importa la cantidad porque entre menos líquido lo puede desplazar más altura, ¿está de acuerdo? Ujú. Entonces, ahí viene una cuestión. Normalmente en el laboratorio medimos gases que tienen presiones que no son tan altas, normalmente 1 o 2 atmósferas máximo. O sea, tampoco es así como que vayan a conectar el tanque de su casa, ¿no? Del gas, por ejemplo. No, bueno, ahí pues vuela todo, ¿no? O sea, todo lo saca, todo lo empuja. Entonces, más o menos hay que tener esa en la idea, ¿no? Que hay que probar ahí cuánto debería ser, pero en exacto yo no le puedo decir, no, pues 10 mililitros, 20 mililitros, porque está en función del tamaño del equipo, ¿no? Ok, gracias. ¿Ok? Entonces, pues ahí sí habría que hacer pruebas, ¿no? Y sobre todo con el sistema que le quiero conectar, ¿no? No les digo, ustedes cuando hacen la primera práctica me parece que toman el aire que queda contenido en la jeringa, ¿no? Tal cual. Así toman una jeringa y el aire que quede ahí confinado, ese es lo que utilizan para la medición, ¿no? Bueno, ahora, ok, ya les platiqué de las ramas, es importante que en el laboratorio ustedes midan las 2 ramas, pero lo que ustedes realmente van a calcular, digamos, no va a ser la altura individual, lo que ustedes van a calcular es la diferencia de alturas, ¿ok? La delta H para cualquier manómetro, no importa cuál tengan ustedes, va a ser la diferencia entre la rama abierta menos la rama cerrada, ¿ok? Y desde este punto de vista, el delta H, así como está constituido este caso número 1, esta delta H va a ser positivo o negativo. Positivo. Positivo. ¿Ok? Muy bien. Te va a ser positivo. Perfecto. Ahora, la presión manométrica, ¿cómo la voy a calcular? Bueno, si lo que dijimos en el caso anterior, y creo que acá se alcanza a ver todavía fluidostática la palabra, pues si la presión fluidostática también está como representado ahí, pues entonces la presión manométrica también puede ser representado como el producto ρGH, ¿ok? Con la particularidad que en este caso, bueno, va a ser el Rho de líquido, que casi siempre es mercurio, pero podría ser otro, por eso le pongo la L mayúscula, indicando que podría haber otros casos. La gravedad, y ahora en vez de poner H como propiedad a medir, en el manómetro realmente lo que vamos a poner aquí es delta H. ¿Ok? En el barómetro pues sí solo es una altura, pero en el manómetro pues son 2 alturas y realmente no vamos a poner una y la otra, sino lo que vamos a colocar es la diferencia entre las alturas. ¿Ok? Desde este punto de vista, la presión manométrica, ¿qué signo va a tener? Positivo. Positivo también.
¿Ok? Entonces necesito que anoten esto. En el caso 1, importante, la presión del gas resultó más grande que la atmosférica, el signo de la delta H resultó positivo y por tanto el de la delta P manométrica resultó positivo. Ahora, una vez de que yo ya he escrito esto, la ecuación que yo escribí acá de presión del gas es igual a presión fluidostática más la presión atmosférica, también puede ser escrita como, en vez de presión fluidostática, puedo escribir el producto ρg delta H. Y a eso sumarle la presión atmosférica. ¿Ok? Entonces es muy común que ustedes en la literatura encuentren que la presión del gas, la presión del gas, déjame ponerlo acá no quiere el color negro, ahí está, la presión del gas va a ser igual al producto H más la presión atmosférica, que acá me faltó la letra M, ahí está, ¿ok? Pero ahora entienden de dónde viene esa ecuación, ¿no? Que es la ecuación que permite, que resulta más bien del equilibrio mecánico entre el gas que está empujando desde esta zona, está empujando y está empujando a la presión que está generando el líquido dentro de la columna más la que genera la atmósfera. ¿Ok? Si la rama estuviera cerrada, que les dije que es el otro tipo de manómetros, ¿cómo quedaría la expresión para un manómetro cerrado? Pues sigue siendo igual porque dijo que se quedaba una parte de gas ahí, ¿no? Ajá, queda una porción de gas, pero ¿esa porción de gas representa la atmósfera? No. No. ¿Ok? Entonces, si queda ahí una pequeña de gas, yo puedo decir que eso es igual a, si yo estuviera a nivel del mar, a una atmósfera. Sería muy despreciable, ¿no? Lo que puede generar esa pequeña cantidad de gas que haya quedado ahí con respecto a la atmósfera. Entonces, ¿cuál es la particularidad de un manómetro cerrado? ¿Cuánto vale la presión atmosférica si aquí está cerrado? ¿Está generando la presión atmosférica fuerza sobre el líquido? ¿Está teniendo alguna interacción? No. No. No, entonces, ¿cómo se reduce la ecuación para un manómetro cerrado? Presión Sin del gas, ¿a quién sumarle es igual? solamente la presión del fluido. Exactamente. Entonces, en el manómetro cerrado, esta presión no toma lugar y entonces me queda presión del gas igual a... O dicho de otras palabras, presión del gas es igual al producto ρg delta H. ¿Ok? Entonces, ¿se dan cuenta cómo viendo este caso podemos ir al caso más simple que es el O sea, sería manómetro? como un sistema del barómetro igual. Pues más o menos, no sería como un sistema del barómetro porque al final de la historia tendría que medir dos alturas y en el barómetro allá mide solo una altura, ¿no? Solo Pero el barómetro está cerrado, o sea, a eso se refiere. Ajá. Sí, o sea, si está cerrado, sí, desde ese punto de vista sí, pero en el manómetro había que medir la diferencia de alturas, independientemente de que estuviese abierto o cerrado a la atmósfera. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Bueno, ahora vamos al caso 2. Espérenme, el caso 2 está acá abajo. Ok, el caso 2, bueno, pues es exactamente el mismo dispositivo, pero fíjense cómo la posición que tiene el líquido es diferente. La altura de la rama cerrada en este caso está más alta que la altura de la rama abierta. ¿Ok? De nueva cuenta, para yo poder entender esto, pues tengo que entender que el gas está empujando en esta dirección, mientras que la atmósfera, a ver, espérenme, déjenme bajarle aquí, mientras que la atmósfera está empujando en toda esta dirección. ¿Ok? Ahora, ya que vimos el caso 1, a lo mejor aquí ya es muy notorio. ¿Quién es más grande en términos de valor, la presión del gas o la presión atmosférica? La atmosférica. La atmosférica. Ahora queda muy claro ya, ¿no? O sea, ahora ya veo el dibujo y es evidente que la atmósfera está ejerciendo mayor presión porque desplaza en mayor longitud al líquido y lo desplaza hacia la rama opuesta. ¿Ok? Entonces lo que decía la compañera era cierto, ¿no? Que
el menor altura, pues está asociada al que tiene la mayor presión, pero pues como es un concepto como inversamente proporcional, a lo mejor no lo entendíamos. Pero ahora que ya lo vemos desde el punto de vista de cuánta distancia está desplazando al líquido esa fuente de la presión, digamos que puede ser la del gas o la atmosférica, pues queda claro, ¿no? Que en este caso la presión atmosférica es más grande y por tanto la rama queda desplazada hacia la rama que está conectada al sistema o la rama cerrada. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Puedes Sí. repetirlo, por favor? ¿Sí? Que la presión atmosférica está generando la mayor fuerza sobre unidad área porque es la que desplaza en mayor medida al líquido contenido en el manómetro y por tanto el líquido queda desplazado prioritariamente en este caso hacia la rama cerrada. Sí, ¿Vale? gracias. De nada. Ahora sí, desde el punto de vista de medir en el laboratorio, de nueva cuenta voy a medir la diferencia de alturas. Al igual que en el caso anterior, la diferencia de alturas la voy a determinar restando la altura de la rama abierta menos la altura de la rama cerrada. ¿Ok? Desde este punto de vista, ¿qué signo le atribuirían a aquí está de nueva cuenta, ¿no? ¿Qué significa cada una de las alturas? Es exactamente lo mismo, altura de la rama abierta y altura de la rama cerrada. ¿Qué signo le tocaría a la delta H que yo voy a determinar en este caso número 2? Negativo. Negativo. ¿Ok? En el caso anterior nos quedó positivo, en este caso nos quedó negativo. Resulta que si ustedes tienen un manómetro de este tipo, donde la rama cerrada tiene, digamos, tiene la mayor altura el líquido en la rama cerrada, es común que a la diferencia de alturas que nosotros calculemos, pues se le denote un valor negativo. Este valor negativo lo que está indicando es que se tiene una presión de vacío. Así se maneja, ¿por qué? Porque es menor la presión del gas que la presión atmosférica. Es decir, la presión en el interior es menor que la que se está generando en el exterior y a eso pues se le denota como presión de vacío. Común que este concepto salga, ¿no? Ahora, desde el punto de vista de la delta P manométrica, pues me va a quedar aquí. Profe, pero no entiendo por qué de vacío si lo que está midiendo es de la atmósfera, ¿no? Sí, pero ¿quién es más grande? Pues la de la atmósfera. La atmósfera. Entonces, la presión de vacío está denotada como cualquier presión que se encuentra por debajo de la presión atmosférica a nivel del mar. Ok. ¿Ok? Entonces, pues si en este caso la presión del gas es menor que la atmosférica, entonces pues se le denota un valor de presión de vacío. ¿Ok? Entonces, pues son valores que son menores a la presión atmosférica. Eso es lo que indica. Y matemáticamente hablando, ¿cómo vas a saber cuando la diferencia de alturas me salga negativa? Estoy hablando de una presión de vacío porque mi presión de sistema es más baja que la presión de la atmósfera o la presión local, como dice la profesora de laboratorio. ¿Más o menos? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Ahora, la delta P manométrica, pues se va a calcular en este caso igual que en el caso 1. El producto ρg delta H va a ser igualito, ¿no? No va a cambiar esto. Pero dado que la delta H tiene un valor negativo, ¿qué signo va a tener en conjunto este producto? Negativo. Negativo. Entonces nos vamos a anotar que en el caso número 2, la presión del gas es menor que el de la atmósfera, que la delta H que yo voy a medir es negativo y que la delta P es negativo. Fíjense cómo yo al inicio del curso, igual en lenguaje termodinámico, incluso creo que en la clase pasada yo dije que las presiones no pueden ser negativas. Y entonces uno de ustedes me puede decir, a ver, aquí usted se está contradiciendo. Está diciendo que es posible que haya una presión negativa. Y entonces aquí es donde viene la respuesta. Yo no estoy diciendo que las presiones sean negativas. ¿Qué estoy diciendo que es negativo? A ver, ¿la presión atmosférica es negativa en este esquema? No. No. ¿La presión que está generando el gas es negativa? O sea, el gas sí está generando una presión, ¿están de acuerdo? Está empujando un poco al líquido. ¿Yo puedo decir que su presión es negativa? No. 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 ¿Pero qué sí es negativo? Individualmente no son negativas, ni la presión del gas ni la presión de la atmósfera. Pero entonces, ¿yo qué estoy diciendo que es negativo? ¿La altura? No, bueno, la altura, bueno, no la altura, la diferencia de alturas, ¿de acuerdo?
Desde otro punto de vista, ¿qué significa este símbolo? ¿Por qué lo puse? ¿Por qué desde que comencé esta clase yo voy a poner este símbolo? La diferencia de presiones. La diferencia de presiones es lo que es negativo. ¿Ok? En el caso 1, la diferencia de presiones resultó positivo y pues a nadie le alarma el caso. Pero en este caso 2, donde la diferencia de altura está negativo, pues es que ustedes se paran de pestañas y dicen, no, 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 espérate. A mí me han dicho que la presión no puede tomar valores negativos. Y en eso tú tienes toda la razón. La presión del gas en este esquema es positivo, la presión de la atmósfera en este esquema es positivo. Lo que es negativo es la diferencia la diferencia de las presiones, que expresado experimentalmente hablando es la diferencia de las alturas, que resultó negativa por la convención que nosotros estamos teniendo para hacer la resta. Altura de la rama abierta menos altura de la rama cerrada. ¿Ok? Pero lo que quiero que quede en la cabeza de ustedes es que cuando a mí me resulta un valor de delta P manométrico negativo, lo que físicamente está representando es que la presión es menor al de la atmósfera. Pero bajo ningún motivo yo estoy diciendo que la presión de alguno de ellos sea negativo. Lo que estoy diciendo es que la diferencia de ellos es negativa. Es como si ustedes, no sé, si alguno de ustedes tiene un hermano más pequeño y ustedes restan la edad de su hermano menos la de ustedes. ¿Va a salir positiva o negativa esa diferencia? Negativa. Negativa. ¿Eso significa que alguno de ustedes tiene una edad de menos 10, menos 20 años? No. No, pero fíjense el ejemplo que acabo de poner, hasta parece, hasta se está riendo, ¿no? Y pues estoy de acuerdo, ¿no? Suena ilógico. A ver, los dos tenemos edades positivas, pero cuando hago la resta entre nosotros sale negativo. Eso no implica que alguno de nosotros tenga edad negativa. Lo mismo les pido que acá piensen, porque es muy chistoso. Este tema en particular, cuando ven el caso 2, como que les vuela la cabeza porque la delta P manométrica sale negativa, y entonces no sé por qué razón algunas intuyen que estoy diciendo que la presión del gas o la presión de la atmósfera es negativa, y no estoy diciendo eso. Individualmente cada uno de ellos, tanto la del gas como la de la atmósfera, son positivos. Lo que es negativo es cuando yo los resto. La diferencia entre ellos sí resulta negativo porque particularmente en el caso 2, el gas tiene una menor presión que el de la atmósfera. Entonces, cuando me salga una delta P manométrica negativa, no me asusto. Pero si yo quiero reportar una presión de gas o una presión de la atmósfera negativo, ahí sí me asusto. Ahí sí no lo entrego porque estoy diciendo cosas que físicamente hablando no tienen una representación. Pero en cambio, una diferencia de presiones sí puede ser positiva, pero también puede ser negativa, como lo que acabo de hacer. Restar la diferencia de dos personas puede ser positiva o negativa, dependiendo de quiénes sean las personas a las que estoy comparando. ¿Están de acuerdo en eso? Sí, Entonces, quedó claro, que la delta P manométrica negativa no está implicando que haya presiones negativas. Sí, profe. Sí, profe. Seguros. Bueno, ahora, acá está lo que me preguntaba su compañero, ¿no? Justamente, ¿por qué de vacío? Bueno, pues porque los manómetros, particularmente hablando, este también ya lo dije, al arriba, entonces los manómetros sirven para medir presiones inferiores a la atmosférica. ¿Ok? Y entonces, cuando tenemos este caso de que la presión del gas es menor a la presión atmosférica, al manómetro puede también llamársele manómetro de vacío o vacúmetro. Perdón, vacúmetro. ¿Ok? Entonces, cuando yo oiga que es un vacúmetro, me estoy refiriendo a un dispositivo que está diseñado para medir presiones del sistema que son menores a las de la atmósfera. Y que si yo voy a ir a un esquema, va a tener este valor. ¿Ok? Ahora, queda la ecuación al equilibrio para este sistema. ¿Quién se tiene que equilibrar con quién? ¿Qué escribo? ¿Puede repetirlo, por favor? ¿Cuál es la ecuación que me serviría para describir este sistema? ¿Qué presiones se están igualando?
No No, sé, con- profe. ¿Cómo que no saben? Si en el La, caso 1 lo vimos. la presión de líquido y la presión atmosférica. Ajá. Solamente ellos se van a igualar. El gas no está participando. No existe el sistema. También el gas. También el gas. ¿Cómo escribo la ecuación entonces? Quedaría igual que el caso pasado. Quedaría Presión del igual que el gas. caso pasado, exactamente. No me tengo que aprender otra ecuación porque el dispositivo que estoy analizando es el mismo. El fundamento de equilibrio mecánico es el mismo. ¿Están de acuerdo? ¿A quién estoy comparando? A la presión del sistema y a la presión atmosférica a través de un líquido que se encuentra contenido en un manómetro. Es por eso que la posición de equilibrio o la condición de equilibrio mecánico para este caso tiene que ser igual al de arriba. Presión del gas es igual a la presión fluidostática que está generando el líquido más la presión atmosférica. Dicho en otras palabras cristianas, la presión del gas va a ser igual a la delta P manométrica más la presión atmosférica. Fíjense cómo ahora en vez de llamarlo presión fluidostática le puse delta P manométrico, ¿ok? ¿Están de acuerdo que la delta P manométrica de quién es? Fíjense, aquí está la ecuación. ¿A quién está referida la delta P manométrica? A la densidad del líquido por la gravedad, por la diferencia de altura. Ajá, y si está la densidad de líquido, ¿me estoy refiriendo al gas? No, al mercurio. Al mercurio. Entonces, cuando yo estoy hablando de la presión fluidostática, realmente lo que estoy escribiendo es la delta P manométrica. Finalmente, esta expresión también puede ser escrita como el producto ρGH, bueno, que en este caso es delta H, más la presión atmosférica. Esta ecuación que acabo de escribir es la mismita que puse para el caso 1. ¿Están de acuerdo? Es la misma. Vamos, les voy a hacer menos zoom. Ahí está arriba. ¿La ven? Acá está y acá Sí, está. Es la misma, no me tengo que aprender otra ecuación. ¿Ok? ¿Qué va a ser diferente? Los valores que van a tomar puntualmente este producto ρGH y el de la presión atmosférica. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí, capichi? Sí. Ok, muy bien. Al final les tiene que salir un signo positivo. Sí, forzosamente los gases no pueden generar presiones negativas, ¿está de acuerdo? Ujú. Entonces, dentro de estas tres, aquí hay tres presiones, ¿no? La presión del gas, la diferencia de presiones y la presión atmosférica. Dentro de estas tres, la única que podría tomar un valor negativo es la delta P. De hecho, bueno, lo de delta P queda al descubierto. ¿Me permiten hacer un despeje? A lo mejor ya con el despeje que queda al descubierto P manométrico. A ver, si yo despejo a la delta P manométrica, ¿a qué es igual? Presión del gas menos presión atmosférica. ¿Cuál es la definición de presión manométrica que dije al inicio? Pues que era solo la diferencia de las presiones ¿De quién y quién? del gas y de la atmósfera. Ahí está la definición que parlé al inicio. ¿Ya la vieron? La presión manométrica o delta P manométrica es la diferencia entre la presión que se genera en el sistema, en el interior, menos la presión que se genera en el exterior por la atmósfera. ¿Ya se dieron cuenta? Ahí está la definición. Si tuviera el meme del muchacho el que es moreno y como que señala las cosas cuando es más fácil, así estaría señalando ahí. Ahí está la definición que yo dije con la que inicié este segmento. La delta P manométrica es igual a la presión del gas, la diferencia de la presión del gas menos la presión que genera la atmósfera. ¿Ya la miraron? Sí, profe. sí, profe. Profe. Y nada más que la delta P manométrica yo también la puedo expresar como el producto ρg delta H. Entonces, por eso es que también puedo tener esta forma de acá. Cualquiera de las dos es equivalente, nada más que hay que tener en la cabeza que esta delta P manométrica también es este producto ρg delta H por lo de la presión fluidostática.
¿vale? Como que no sé si ahora tal vez ya que estamos hablando de tantas presiones, pero sí las podemos distinguir entre ellas. Ese es el objetivo de esta clase, no sé si lo estoy consiguiendo. Pero es que como que, no sé, siento como que ahí va a salir un signo negativo porque, o sea, la presión del gas, pues como va a ser menor y la de la atmósfera mayor, ahí en ese caso, o sea, yo pienso que debe salir uno negativo, ¿no? Sí, y fue lo que dijimos acá Pero arriba. al final, ya con más la presión atmosférica después, ya sale el positivo, ¿no? Que es de la presión del gas, al final. No, no, a ver, espéreme. Lo que usted dijo es cierto. Si yo resto la presión del gas menos la atmosférica para este caso, dado que la presión del gas y la atmosférica es menor, esta diferencia, ¿cómo va a resultar? Negativa. Negativo. Fue lo que dijimos acá arriba, ¿no? Ajá. Ahora, si yo lo miro desde el punto de vista del gas, que sería cuando tiene esta forma la expresión, la delta P manométrica es negativa. Pero Ujú. si yo le sumo la presión atmosférica, que es positiva, Ya ¿qué de ley nos da signo el positivo. nos tiene que dar el positivo para la presión del gas? Va. ¿Ok? Entonces depende de dónde lo esté mirando, si esta que está despejada para la delta P manométrica o esta para la presión del gas. Pero es la misma ecuación, pero depende a quién estemos mirando y valorando, ¿no? Es decir, quién está del lado de las yes. ¿Sí entendieron todo lo que estamos platicando su compañero y yo? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Vale, pues ahora vamos a la última presión, que ya la platicamos, ¿eh? Nada más aquí hay que hacer énfasis en eso, porque depende también de dónde estemos nosotros tomando nuestras referencias. La última presión, digo, ya vimos presión fluidostática, vimos presión atmosférica, presión manométrica, inciso D sería presión absoluta, ¿ok? Cuando yo vea en la literatura que dicen presión absoluta, lo que se están refiriendo es la presión del sistema. Dicho de otra manera, la presión absoluta también es la presión del sistema o la del gas. En la literatura pueden mencionarles cualquiera de estos tres nombres. ¿Cuál es el más común? Presión absoluta es el término más común que se ocupa para denotar a la presión del gas, ¿no? O sea, por convención, absoluto lo refieren a que es una presión que no puede tomar nunca un valor negativo. Y es justamente lo que estaba platicando arriba. La presión que genera el gas y la presión de la atmósfera no pueden ser negativas. Pero particularmente hablando, para que quede bien asentado esta idea, es que a la presión que genera el gas o el sistema se le denota como absoluta para que ustedes tengan en la cabeza que esta presión bajo ninguna circunstancia puede tomar un valor negativo. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la presión absoluta va a ser igual a la delta P manométrica más la presión atmosférica, ¿no? Entonces es muy común que yo en la literatura, en vez de que diga aquí presión del gas, diga presión absoluta. ¿Ok? Si ustedes en el curso le quieren poner presión de gas, yo no me ofendo. Pero se los comento que es probable que si ustedes abren un libro, en vez de decir presión del gas, absoluta. Pero solo por ese sentido de que ustedes sepan que cuando la van a calcular, bajo ninguna circunstancia me puede salir negativa. ¿Ok? ¿Queda claro eso? Entonces aquí dice eso, la presión absoluta no puede tener valores negativos. El valor mínimo que podrá tener es 0 cuando estamos en una condición al vacío. ¿Ok? Pero completo vacío, el valor mínimo que puede tener la presión absoluta es 0. ¿Ok? Y desde el punto de vista de lo que venimos platicando, es la suma de la presión atmosférica más la presión manométrica. Nada más que acuérdense que aquí cuando escribimos presión manométrica, siempre, no solo escribo presión manométrica, le antepongo siempre este delta para que ustedes también tengan en la cabeza que esa delta está refiriéndose a una diferencia de presiones y que esta sí puede tener un valor positivo o negativo dependiendo del caso que tengamos, si es el caso 1 o el caso 2. ¿De acuerdo en eso? En este caso, nunca puede salir negativo, ¿verdad? La presión absoluta, no. Nunca. Ni la atmosférica. ¿Está de acuerdo? Ajá. ¿No? ¿Quién sí puede tomar un valor negativo? La delta P manométrica. Porque es una diferencia de presiones. ¿Sí? ¿O no? ¿Quién sabe?
Sí, profe. ¿Sí? Ok, vale. Bueno, otros instrumentos que se utilizan para medir la presión son el manómetro de Bourdon y los manómetros digitales. Particularmente hablando, bueno, los manómetros pues tienen el funcionamiento por a través de la presión hidrostática, pero en este caso los manómetros de Bourdon tienen otro mecanismo. En este caso, así como dice aquí, consiste en un metálico aplastado, hermético, cerrado por un extremo y enrollado en espiral, que se endereza proporcionalmente cuando hay un aumento en la presión. ¿Ok? Entonces, digamos que lo que tenemos aquí en este manómetro es una carátula en donde esta aguja va indicando la presión que tiene el sistema. Es muy común que estos manómetros se ocupen para tanques que contienen dentro un sistema gaseoso y dependiendo de la cantidad de gas que tenemos, pues este gas va a generar una presión dentro del cilindro y la aguja, pues cuando se endereza este espiral, pues va marcando un valor de presión. ¿Ok? Estos manómetros normalmente están en unidades inglesas o en pascal, bueno, kilopascal. Es común eso, ¿no? Y con el mismo funcionamiento también tenemos manómetros que son digitales y que tienen la misma forma, pero bueno, la diferencia en vez de tener un sistema de agujas, pues tiene un tablero en donde nos lanza el valor, pues como nuestro reloj, ¿no? De manera digital y nosotros podemos ver ahí el valor de la presión. Estos manómetros sí tienen la versión tener más unidades en los cuales podemos programar, ¿no? Que nos arroje el valor de la presión. ¿Ok? Entonces, esto también hay que tenerlos en consideración que no los podemos topar en el laboratorio, sobre todo en los cilindros, ¿no? Cuando vayan al laboratorio, allá tienen ustedes un cilindro de oxígeno porque lo ocupan en una práctica. ¿Ok? O de aire o oxígeno, no me acuerdo de qué es, pero allá ustedes pueden mirar este manómetro para que lo tengan en claro. ¿Ok? Ahora, en el documento que les voy a pasar, como ya saben, siempre les voy a pasar un documento PDF con las notas que vemos, aunque yo acá las platico, ¿no? Pero hay un diagrama que me gustaría decirles cómo leerlo porque es un poco confuso si no sabemos hacia dónde va el asunto, ¿ok? Entonces, el diagrama general que aparece en ese documento es este que está acá, en donde nosotros tenemos pues varias flechas, ¿no? Que indican tanto la presión barométrica como la presión absoluta, la presión magnética o negativa y demás, ¿no? Entonces, el objetivo de esto es que ustedes es que visualicen los dos casos en conjunto. El problema es que como están las flechas escritas, pues ahí pues pareciera ser que todas están ahí al mismo tiempo jugando, ¿no? Y fíjense cómo, bueno, aquí está lo de la presión atmosférica estándar que su compañera me preguntaba. ¿Ya miraron? Aquí está. ¿Ya lo ve, señorita, que me Sí, preguntó? aquí. ¿Ya? Ok, entonces a eso se refiere la profesora. Entonces, lo que les quiero decir es que esos dos casos están allí puestos, ¿no? Entonces, ahora, en los dos diagramas que están acá, les he puesto cuál corresponde al caso 1 y cuál corresponde al caso 2. Entonces, para eso les pido que me recuerden cuáles fueron los signos que nos resultaron para cada uno de los casos. Por ejemplo, en el caso número 1, la presión atmosférica, ¿qué signo tenía? Positivo. Positivo. Muy bien. La presión manométrica, También positivo. ándale. ¿Y la de la absoluta? También sería positivo. También sería positivo. ¿Y quién era más grande, la presión del gas o la presión atmosférica? La del gas. La del gas, ¿no? Entonces aquí voy a escribir presión absoluta era mayor que la atmosférica. Ok, pues como ya conocimos ahora el concepto de presión absoluta, ya no le voy a poner presión del gas, le voy a poner presión absoluta. Ok, ahora en el caso número 2, la presión atmosférica, ¿qué signo tiene? También es positivo. También positivo. Ok, la delta P manométrica, Es negativo. negativa. ¿Y la presión absoluta? También es positiva. Ok. ¿Y la relación entre presión absoluta y presión atmosférica? Es Atmosférica menor. mayor. La atmosférica mayor. ¿Ok? Entonces, así que esta tabla ya tiene el condensador. ¿Ok? ¿Todos claros con eso? Sí. Ok. Entonces, en el caso 1, en lo que me tengo que fijar, pues es que la presión absoluta, que es esta, y bueno, y acá está la ecuación arriba, ¿no? La presión absoluta es igual a la delta P manométrica más la presión, ay,
¿Pasó algo, Donat? ¿Algo no quedó claro? Ah, ok, vale. Ok, entonces la presión absoluta, que es positiva, siempre va a ser igual a la delta P manométrica más la presión atmosférica. Entonces, en el caso 1, lo que yo tengo que fijarme son las líneas que he colocado aquí, que he remarcado en verde. Ok, por ejemplo, ustedes pueden ver que la presión absoluta es toda esta cantidad, toda esta línea verde, ¿no? Que está. Y si ustedes se fijan, entonces la presión absoluta tiene que ser la suma entre la barométrica y la manométrica. ¿Ok? O bueno, presión barométrica o atmosférica. Entonces, con la que tengo que comparar es con esta que está aquí y con esta que está acá donde la presión manométrica resultó positiva. Ahora sí, la presión absoluta, que es toda esta distancia, pues es equivalente a la suma que nosotros tendríamos entre la presión que se está generando. Ay, pero mi flechita debió de haber sido más grande, espera. Es que ahí me quedó un poquito más pequeña y puede causar confusión. Ahí está. Ya lo arreglé. ¿Ok? La presión absoluta es toda esta distancia. Es que debió de haber empezado aquí en el puntito, ¿no? Por eso les digo que me equivoqué aquí. Entonces, esta delta P es la diferencia, bueno, perdón, es la suma entre la presión barométrica local, que es la presión atmosférica, que sería este primer término, y la delta P manométrica, que ustedes me dijeron que es positiva, pues es esta cantidad. Entonces, si yo quiero visualizar el caso número 1 en ese diagrama, pues la presión absoluta es la suma de la presión atmosférica más la presión negativa. Estas dos cantidades dan como resultado toda esta distancia. ¿Sí ¿La lo ven? lectura barométrica es la atmosférica? Sí. Ok. ¿Se acuerda que dijimos que la presión atmosférica también puede ser llamada presión barométrica, ¿no? Porque se mide con un barómetro. Ujú. ¿Vale? Ahora, en el caso 2, no puedo seguir las mismas líneas porque es un caso opuesto. Entonces, en este caso, la presión absoluta, fíjense cómo es esta línea. Ay, perdón, déjame ponerlo en azul. La presión absoluta nos tenemos que ahora referir a la que está del lado derecho. Y es que es confuso porque hay dos presiones absolutas en el diagrama, ¿no? No sé si ya ahorita que ya lo estoy viendo, así que hay la que está en verde y ahora la que está en azul, pues es confuso, ¿no? ¿Cuál es cuál? Pero en este caso, presión absoluta, ¿quién va a ser igual? Al igual que en el caso 1, presión barométrica más delta P manométrica. Pero ¿qué condición tiene la delta P manométrica en este caso? Pues que es negativa. Que es negativa. ¿Ok? Entonces, cuando yo sumo la presión atmosférica, que es esta cantidad, aquí está, más una cantidad negativa, que es la delta P manométrica, pues me resulta la presión absoluta en menor valor, indicando que la presión absoluta es menor que la presión atmosférica, que es lo que está escrito aquí. Y en el caso 1, la presión absoluta es más grande que la presión atmosférica, que es la representación de esta línea. ¿Sí lo ven? ¿Sí ven cómo en ese diagrama están los dos casos descritos? Sí, profe. ¿Sí? ¿A todos les quedó claro? Es un poquito raro, pero creo que sí. Entonces, por eso les digo, como que cuando vean el diagrama, marquen ustedes o tomen el screenshot aquí esto y fíjense cuáles son las que tengo que seguir, ¿no? No puedo seguir todas las rayas para un caso en particular, solo hay una porción, ¿no? Y por eso ya aquí como que lo destaqué para que no tengamos ese problema de identificación. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Y en el caso de que la presión barométrica y la manométrica sean iguales, Que la absoluta, igual. ok, si la O- barométrica y la manométrica fueran iguales, entonces la absoluta sería como el doble de cualquiera de ellas, ¿no? Ah, pues sí, ¿Está de acuerdo? sí. Ok, muy bien. ¿Y qué pasaría si en un manómetro las dos alturas de las ramas fueran iguales? Me faltó preguntarles eso. Porque pues ya vimos cuando una es más grande que la otra, ¿no? Ahí están los dos casos, ahí se los pongo. ¿No? Si una es más grande, pues la presión de uno es más grande que la otra en magnitud. ¿Qué implicación tendría que las dos ramas tuviesen la misma altura? ¿Ustedes qué ¿Sería la misma escribirían? presión? ¿Quiénes? Las dos alturas del gas y de la atmósfera. Ok, las dos alturas, pero estamos hablando de presión. Entonces, ¿cuáles presiones serían iguales?
No me Pues lo la diga del en términos de carbono. altura. No me lo diga en términos de altura, porque tiene que ser en términos de presión. La del gas y la atmosférica. La del gas y la atmosférica. Entonces, un manómetro, perdón, que tiene alturas tanto en su rama abierta como en su rama cerrada, lo que está indicando es que la presión fluidostática, cuando yo haga la delta H, ¿cuánto me va a quedar aquí? Si tienen la misma altura. 0. Cero. Cero por gravedad por densidad, pues cero, ¿no? ¿Están de acuerdo? Ujú. Y entonces, ¿a qué se reduce esta expresión que tanto hemos escrito? Gas o presión absoluta, ¿a quién va a ser igual? A la atmosférica. A la atmosférica. ¿Ok? Entonces, sí es cierto que la delta P manométrica es la diferencia entre la presión del gas y la atmosférica. Y queda aquí al descubierto. Si la diferencia de alturas es cero, lo que estoy diciendo es que no hay diferencia entre la atmosférica y la del gas, porque tienen el mismo valor. ¿Sí lo ven? El delta P manométrico igual con cero no significa que alguna de las presiones sea cero. Otra vez, ¿no? Que la diferencia de cosas tenga un valor cero no implica que lo que estamos restando individualmente tenga un valor de cero. ¿Sí me explico en eso? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Bueno, ahora ya lo último que les voy a platicar antes de irnos, pues son todos los tipos de unidades que hay, ¿no? Pues hay un montón de unidades que vamos a atender y en el documento que les voy a mandar está esta tablita. ¿Cómo yo la debo de leer? Bueno, pues por ejemplo, como la unidad que yo más me sé, pues es una atmósfera, pues entonces me paro aquí, ¿ok? Una atmósfera va a ser igual, pues en el primer renglón, pues a una atmósfera, ¿no? Pues sí, ¿no? En el segundo renglón, una atmósfera es igual a 1.01325 bar. En Pascal, ¿cuánto será igual una atmósfera? Una atmósfera en Pascal es igual a 101.325. ¿Ok? En kilopascal, 101.325. Y así sucesivamente. ¿Entienden cómo leer ahora la tabla? 700 centímetros Sí, de sí. mercurio, Otor. Y pues el último, ¿no? 14.7. Ups, sí. ¿Ok? Entonces, básicamente este renglón es el que ustedes, esta columna es la que ustedes van a ocupar. Porque como ustedes casi siempre saben, el de atmósferas es como el valor que tienen como intrínseco, pues ustedes van a ocupar esto. Aquí viene todas las equivalencias que me debería de aprender. ¿Ok? Esta. Ahora, si en algún otro problema yo les doy kilopascal, pues aquí un kilopascal en milímetros de mercurio, por ejemplo, esta es su relación, ¿no? Si los datos vienen en milímetros de mercurio, pues yo puedo ocupar esta columna. ¿Ok? Pero el orden de ideas es como lo que ahorita yo escribo. ¿Cuál es la que a mí me interesa que manejen? Pascal. ¿Ok? En este tema de manómetro, ¿me puedo dar el lujo de ocupar milímetro de mercurio? Sí, sí me puedo dar el lujo, pero hay ciertos casos en donde puedo ocuparlo y otros no. ¿Ok? Ahora, bueno, con esto voy a terminar el video de esta sesión. Les agradezco mucho su atención. Me voy a grabando el video del problema porque es importante que lo resolvamos. Les pido que lo vean, por favor. En el problema voy a platicar. Si se pueden quedar, muy bien. Y si no se pueden quedar, subo el video y ustedes lo van a ver. ¿Ok? ¿Les parece bien? Sí, profesor. Yo creo que unos 15 minutos más o menos me va a tardar el otro video. Pues bueno, entonces los dejo. Cualquier duda, por favor avísenme. Recuerden que la plataforma de Moodle va a estar activa el día lunes desde las 7 de la mañana hasta el día martes a las 6:59 de la mañana para que ustedes resuelvan y coloquen los datos. Bueno, no resuelvan, coloquen los datos de su serie. ¿Qué les recomiendo? Resuelvan la serie primero. Y luego cuando ya tengan todos los resultados de su serie, abran el Moodle. ¿Ok? No abran el Moodle si no tienen todos los problemas resueltos. ¿Ok? Mejor tárdense todo el lunes y si quieren en la noche lo abren, porque recuerden que la plataforma de Moodle dura 2 horas el intervalo de la actividad. De todos modos le podemos mandar mensaje, ¿no? Sí, claro. Si tienen Claro. duda. Sí, sí, sí. ¿Vale? Igual en el fin de Gracias. semana, si tienen dudas sobre los problemas, me pueden
preguntar. Ok, nada más allá tip, aquí creo que es muy importante este tip para el problema número 4, donde hay un manómetro, allá hay que identificar el estado inicial y el estado final. Ok, el problema número 4 es sobre un cambio de estado. ¿Qué quiero decir con esto? Que tiene que haber una ecuación como la que vimos ahorita, presión absoluta es igual a delta P manométrica más presión atmosférica, que fue la que vimos. Tiene que haber esa ecuación para el estado inicial y tiene que ser esa ecuación también para el estado final. ¿Qué quiero decir? Van a tener dos ecuaciones, una que describa el estado inicial y otra que describa el estado final. Ese es el tip que les puedo dar para el problema número 4. ¿Vale? Sí, profe, gracias. Vale. Pues nos vemos. A los que tengan que irse, vayan y ven. Pon en práctica lo aprendido en esta clase. Nos vemos en la próxima.